Ciencia o Biblia. Durante siglos ha parecido una batalla inevitable. Por un lado, la ciencia nos habla de un universo con miles de millones de años de antigüedad. Por otro, muchos imaginan el relato del Génesis como una creación en 6 días literales de 24 horas, en una tierra de apenas unos miles de años. Esta aparente contradicción ha llevado a muchos a descartar el relato bíblico como un simple mito, incompatible con lo que hoy sabemos. Pero, ¿y si la verdadera contradicción no fuera entre la ciencia y la Biblia, sino entre la ciencia y una interpretación muy específica de la Biblia? ¿Y si el relato, leído con atención, contara una historia sorprendentemente compatible con los descubrimientos científicos? Hoy vamos a desglosar el relato de la creación del Génesis detalle por detalle, para descubrir una perspectiva que podría cambiar tu forma de verlo todo. Parte 1. Desmontando el reloj cósmico. El primer gran obstáculo para muchos es la idea de los 6 días. Pero, ¿eran días literales de 24 horas? La propia Biblia nos da pistas de que no. La palabra hebrea original, yom, que se traduce como día, es un término muy flexible. Por ejemplo, en Génesis 1:5 se usa para describir solo las horas de luz. Pero luego, en Génesis 2:4, la Biblia resume los 6 días creativos y los engloba bajo la expresión un solo día. Esto demuestra que la palabra puede referirse a un periodo de tiempo de duración indeterminada. Podrían haber sido épocas, eras que duraron miles o incluso millones de años. ¿Y qué hay de la edad del universo? La ciencia habla de unos 14.000 millones de años para el cosmos y unos 4.000 para la Tierra. ¿Es esto un jaque mate para el Génesis? No necesariamente. La primera frase del Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, describe un acto que ocurrió antes de que comenzaran los 6 días o épocas creativas. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó entre ese principio y el primer día. Podrían haber sido miles de millones de años, lo que encaja perfectamente con lo que los científicos han descubierto. Parte 2. Un planeta en transformación. Entonces, si los días son largas épocas, la creación se ve menos como un acto de magia y más como una transformación gradual y ordenada, contada desde la perspectiva de alguien que estuviera en la Tierra. Día 1. Que haya luz. No es que se creara el sol en ese momento. Más bien, por primera vez, una luz difusa logró penetrar una atmósfera primigenia que era densa y oscura, permitiendo una distinción entre día y noche en la superficie. Día 2. Se forma la expansión o atmósfera. Esto crea una separación entre los océanos y una densa capa de vapor de agua en lo alto, preparando el escenario para los ciclos climáticos. Día 3. Aparece la tierra seca y, crucialmente, la vegetación. Se sientan las bases para la vida futura, con plantas capaces de reproducirse según sus géneros. Día 4. Aquí viene una de las preguntas más comunes. ¿Por qué el Sol, la Luna y las estrellas aparecen ahora? No es que se crearan en ese momento. Más bien, la atmósfera que se había ido despejando gradualmente, por fin se vuelve lo suficientemente transparente para que, desde la Tierra, se pudieran ver claramente por primera vez, sirviendo para marcar las estaciones, los días y los años. Día 5. La vida animal explota en los mares y en los cielos. Criaturas acuáticas y voladoras llenan el planeta, cada una multiplicándose según su género. Día 6. Finalmente, aparecen los animales terrestres y, como culminación de la creación en la Tierra, la humanidad, formada de una manera única a partir de los elementos del suelo. Parte 3. El árbol de la vida y sus ramas. El Génesis repite una frase clave. Dios creó las plantas y los animales según sus géneros. ¿Qué significa esto? No significa que cada especie, como la conocemos hoy, fue creada individualmente. Un género es una categoría mucho más amplia. Piensa en el género de los felinos. Dentro de ese género tienes una enorme variedad: leones, tigres, pumas e incluso gatos domésticos. Hay adaptación y variación dentro de un mismo género.
Sin embargo, según este relato hay límites. Un felino no se convierte en un oso. Un pez no se convierte en reptil. El relato establece barreras entre estos géneros fundamentales, lo que contrasta con la idea de un único antepasado común para toda la vida en la Tierra. De hecho, el registro fósil muestra que los principales grupos de animales aparecen de forma súbita, un fenómeno que los científicos llaman la explosión cámbrica, algo que encaja con la idea de la aparición de géneros distintos. Parte 4. La firma del creador. Más allá de la secuencia de eventos, el relato sugiere que la creación misma es un mensaje. ¿Qué nos dice sobre su autor? Primero, un poder inmenso. Lo vemos en la escala del universo con sus miles de millones de galaxias. Y aquí mismo en la Tierra, en sus escudos protectores, una atmósfera que nos protege de meteoritos y un campo magnético que desvía la radiación solar mortal. Un poder que diseña y protege. Segundo, una sabiduría increíble. La vemos en los ciclos ecológicos que sustentan la vida, como el ciclo del agua, que purifica y redistribuye este recurso vital. Y sobre todo, en el código de la vida, el ADN. Su capacidad de almacenamiento es asombrosa. Una sola cucharadita de ADN podría contener las instrucciones para construir 350 veces la población mundial actual. ¿Es lógico pensar que un software tan sofisticado se escribió por accidente? Y finalmente, amor. La belleza de una puesta de sol, la infinita variedad de sabores, la capacidad de conmovernos con la música, nada de esto es estrictamente necesario para sobrevivir. Se presentan como regalos, diseñados para nuestro disfrute, una expresión del deseo del Creador de que seamos felices. Así que cuando volvemos al relato del Génesis, no encontramos necesariamente un libro de texto científico, sino una narración que describe un proceso ordenado y con un propósito que no entra en conflicto con la edad del universo ni con la historia geológica de la Tierra. Nos deja con una idea profunda, que el universo no es un accidente cósmico, sino una obra deliberada que refleja el poder, la sabiduría y el amor de su Creador, y nos invita a mirar el mundo que nos rodea, no como una serie de coincidencias, sino como un libro abierto lleno de maravillas que esperan ser leídas. ¿Qué piensas tú? ¿Te sorprende esta perspectiva? Si este enfoque te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, nos encantaría que le dieras me gusta al video y te suscribas para no perderte más exploraciones como esta. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos interesa mucho saber lo que piensas